Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a esta casa que abre sus puertas, a quienes han venido a acompañarnos, a Pepe Criado, que tan generosamente ha hecho el contacto y la presentación, a Antonio, que nos ha traído. Bueno, muchos agradecimientos para esta presentación de un libro que no es lo importante aquí, ni mi trabajo, ni el libro, sino la décima, la obra que el libro transporta, de la que da cuenta. Pepe ya se ha extendido, creo que ha hecho una introducción precisa de la décima en España y en América. El motivo de este libro, precisamente, está basado en esa presencia de la décima en toda Iberoamérica. Casi todos los pueblos de América tienen su libro de la décima, el de Vicente Mendoza en México, Ibel Jiménez de Báez en Puerto Rico, el matrimonio Zárate en Panamá, Nicomé de Santa Cruz y César Guapaya en Perú. En todos los pueblos de América había un libro de la décima, y fue en Perú que en 1997 me pidieron que encarara un trabajo sobre la décima en el Río de la Plata. No fui rápido para los mandados, volví 15 años después, en 2012, y ya lo tenía casi conformado, pero sin imprimir. Este libro apareció el año pasado. Es un trabajo de investigación muy solitario, muy trabajoso. Es un trabajo que demanda mucha búsqueda de datos, pero trata de volcar un panorama abarcativo de la presencia de la décima en el Río de la Plata. Lógicamente comienza por el origen de la décima en España, a la que se ha referido Pepe, allá desde los primeros jarchas, égeres, villancicos, cantigas, coplas caudatas. Todo ha intervenido en lo que después se conformó como décima, ya a partir del siglo XIV y XV, con el Marqués de Santillana, Encina, tantos otros, Cristóbal de Castillejo, hasta que desemboca en 1591 con la fórmula que divulga Vicente Martínez Pinel en su libro Diversas Rimas. De ahí en más se produce la gran producción de los genios del siglo de oro español, que la difunden y al llevarla al teatro la popularizan. Y en América rebrota. Por un lado, llevada por las universidades, por los clérigos, pero también por los soldados y también por los colonos. Y las formas de transmisión fueron diversas, desde las universidades que promovían certámenes a pliegos sueltos, folletos, hojas volanderas y la transmisión oral. La transmisión oral que estaba casi ya preparada a través de los pliegos sueltos que eran leídos, o las hojas volanderas que eran leídos por los que sabían leer a las masas analfabetas. Y de allí se fue dando una aceptación, una adopción y un cultivo de la décima que es prodigioso en todo Iberoamérica, menos los dos países que mencionaba Pepe. Pero en muchos de los países de América es la estrofa nacional, como Puerto Rico, Perú, Cuba, Colombia, Venezuela. Y en cada país se le han adosado músicas típicas campesinas. El punto cubano en Cuba, el son huasteco o el hierbapango en México, la balona en México, el seis, más de 100 seis distintos en Puerto Rico, el galerón en Venezuela, el socavón en Perú, una melodía medieval de los trovadores antiquísima en Chile, que ellos llaman la común o la cuatro fulminantes. Es una melodía muy sugerente, y en el Río de la Plata primero fue el estilo, luego la milonga, la cifra. Primero fue la cifra, después el estilo,
La cifra, que es una derivación de la jabera sevillana. Después el estilo que entró del yarabí peruano fue transformado y fue adoptado por el gaucho, que le adosó la letra de la décima al primitivo yarabí, que entró como triste a la zona de Argentina por el norte y después terminó siendo estilo. Después la milonga. Y después se le han incorporado muchas otras músicas que aquí las consigno, como la chamarrita, el tango. En el tango argentino hay muchas letras en décimas, no todas con la fórmula spinelliana o spinelina, muchas de otras fórmulas, pero que se conviene en compartir que toda estrofa de 10 versos de 8 sílabas es décima, independientemente de la fórmula de rimas que lleve. Normalmente entre 3 a 5 rimas distintas. Pero la décima aquí en España fue en algún momento, también tuvo su gran ejecutoria antes del siglo de oro, cuando la aclimatación y la adopción de los metros italianos por parte de Diego Hurtado de Mendoza, no me acuerdo ahora, los otros que siempre nombramos. En el tiempo que se aclimatan los metros italianos, Cristóbal de Castillejo encabeza una reacción tradicionalista, enarbolando la décima frente al soneto. Frente al soneto, que era una composición de 11 versos en decasílabos, muy breve, pero que daba la posibilidad de cerrar un tema. Cristóbal de Castillejo con su gente demuestran que es posible con una décima equiparar al soneto, es decir, hacer una poesía completa, una unidad sintáctico y semántica en 10 versos de 8 sílabas, frente a la invasión que provenía por Boscán, Garcilaso y Diego Hurtado de Mendoza, que eran los que recién no recordé. Boscán y Garcilaso, que empezaron a aclimatar metros itálicos. En América, ya dije, la dispersión, la adopción y el cultivo se podría decir que han ido en incremento, porque, como bien dijo Pepe, abarca todos los sectores, desde el campesino al urbano, desde los intelectuales hasta los populares, abarca todo. La presencia de la décima es abarcadora y la décima popular es cultivada en cantidad y en calidad. Siempre comento, soy frecuentemente convocado como jurado en certámenes donde la presencia de la décima oscila entre el 70 y 80% de las composiciones presentadas. Las demás suelen ser sextinas, octavillas, romance, algunos alejandrinos, endecasílabos, pero la décima es la que se manifiesta a la cabeza siempre. El libro comprende 10 capítulos, el primero un poco el origen en España, después la dispersión en América, uno que son las galas de la décima, es decir, ya voy a entrar un poquito en ese capítulo, desde mayo, desde que comienza la emancipación del Río de la Plata, de Uruguay y Argentina, cómo es usada como arma de combate, como herramienta militante. Riqueza y diversidad también es en cuanto a los usos, ha abarcado, decía yo, todos los ámbitos, se le ha usado para todo, se le ha usado para los más variados usos. Por ejemplo, para adivinanza, fábula, piropo, saludo, propaganda, periodismo, leyenda, acróstico, despedida fúnebre, epitafio, floreo para jinetear o para milongas, epigramas, brindis, discurso, ofertorio en la misa. Es singular
lo abarcativo de su presencia. La música, ya dije, mencioné cifra, estilo, milonga, también chamarrita, también tango, también actualmente en la música, el chamamé, una música del litoral argentino, y últimamente en la música de fusión. Posiblemente pueda ser escuchado aquí León Gieco, un cantante de rock que ha grabado décimas de un poeta neuquino, Marcelo Verbel, con música de rock. Sí, aquí en España tenemos el ejemplo de Joaquín Sabina, que también hace décimas. También, y rock en Uruguay. Bueno, el séptimo capítulo, primeros decimistas rioplatenses, el octavo, poetas continuadores de la gauchesca, porque la primera poesía que usó la décima fue la gauchesca en el Río de la Plata. El noveno, las plumas payadoriles, es decir, los payadores, que son los trovadores, los troveros, los gaelas, quienes improvisan, han terminado en los últimos 20-30 años en usar prácticamente exclusivamente la décima. En eso yo suelo decir que me siento un derrotado por la décima y la milonga, porque yo a los payadores les insisto en que mantengan aquella tradición que yo empecé a mamar allá por el año 55, 56, cuando tenía 9 años. Desde entonces estoy tras la huella de los payadores, en que improvisaban en pan, en habanera, y con métricas en decasílabas o alejandrinas, que le daban variedad. También improvisaban en estilo, pero hoy día se ha centrado el canto del payador en la milonga y la décima. Igualmente muchos de ellos, todos ellos la dominan, todos cultivan otros metros, que yo siempre que puedo se los hago mostrar al público, porque el público también ocurre que por ahí hay veces en que los payadores ofrecen, ¿qué quieren que hagamos? ¿Una cifra, un estilo, un vals, una habanera? No, milonga. La gente pide milonga y pide décima. Es algo que se ha arraigado de tal manera que el mismo público es el que marca la continuidad, la permanencia, la vigencia de la décima y la milonga. Y el monopolio, diríamos, ¿no? Y el último capítulo, décimas improvisadas, que es, estimamos que es el sumum del creador, elaborar décimas en el momento, la décima repentizada. Pero vamos, estamos hablando con Pepe del cultivo de la décima, y la manera de mostrar un poco a qué se ha llegado, qué es lo que se hace, es leyendo algunos ejemplos de los que aquí muestro. Aquí ya en España ya se cultivaban desde antes del siglo de oro, del siglo XV, las glosas. Se glosaba normalmente una planta, una cuartilla que se glosaba con 4 décimas, cada décima terminaba, cada verso de la cuartilla daba tema a una décima que terminaba con ese verso. La segunda daba tema a otra décima que terminaba con ese verso. Era obligación hacerlo así. Es decir, glosar una cuartilla, que es el tema, desarrollarlo, ampliarlo, enriquecerlo en 4 décimas. Eso se hacía en España. También se hacía, que es una de las severas pautas provenzales del medioevo, las severas pautas trovadorescas, el canto en el que se establecía un paralelismo entre los dos cantantes, entre los dos improvisadores. Debía responderse con las mismas rimas que había empleado el primero. Uno empleaba determinadas rimas y el otro, verso a verso, debía responderle en rimas constantes. Rimas constantes es, si termina en ata, el otro en ata, la segunda iba, y así. Eso ya se empleaba aquí y se comenzó a emplear tempranamente en el Río de la Plata. Ya en el Parnaso Oriental, que es de 1835 más o menos, ya recoge poesía en rima constante, es decir, empleando incluso la misma palabra.
alguien hace una carta en verso y el otro le contesta la carta empleando siempre la misma última palabra y con un sentido normalmente totalmente opuesto. Después de eso vinieron otras formas de glosar que se están empleando todavía, se emplean en América. Por ejemplo, cuando se hace la rima, como yo explicaba, una cuartilla distribuida en el pie de 4 décimas, se le llama rimar por pies atados. Si se da un solo verso y el improvisador elabora 4, 5, 6, una cantidad indefinida de décimas, todas terminadas con ese pie, se le llama rimar de punto fijo, como le llaman en Perú, o de pie forzado. En Argentina y Uruguay se le llama glosas de pie forzado, todas terminan igual. Cuando cada décima termina con un verso de la cuartilla, por pies atados. Pero no contentos con eso, que ya son intentos trabajosos, laboriosos, no contentos con eso, los improvisadores emplean formas más complejas. Por ejemplo, en Chile elaboran lo que llaman ellos de contrarresto. En el contrarresto, alguien dice una décima, improvisa una décima, y el que le continúa debe comenzar con el último verso del primero y terminar con el primero, es decir, salir por arriba, le llaman ellos. Voy a un ejemplo para graficar esto. El investigador chileno, el doctor Santiago Morales, en la oportunidad en que se le entregó un premio en la ciudad de Concepción, en Chile, el premio se llamaba Sendero de Plata, improvisó 2 décimas de contrarresto, él mismo. Normalmente uno hace una décima y el otro le contesta. Se torna ancho el sendero, es importante retener eso, se torna ancho el sendero en nuestro suelo sencillo, bebiendo del cielo el brillo con la humildad del estero. Siempre será el primero, con la nota que desata, esa gran melodía grata que no cae en el olvido, y aún en caminos perdidos habrá un sendero de plata. Habrá un sendero de plata para todo caminante que busque ir adelante sin la mentira barata. Se crecerá mientras trata de hallar en sí lo austero, y en el minuto postrero ya no querré ir de ida, al entender que en la vida se torna ancho el sendero. Es decir, termina con el primer verso de la primera décima. En la segunda décima la comienza con el último verso de la primera y la termina con el primer verso. Ese es el canto de contrarresto. Otro reto que asumen los decimistas actualmente es el canto del decimante. La décima de Espinel, sabemos, tiene 4 rimas, 4 sonidos, que son las que hemos estado leyendo recién. Primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto y séptimo con el décimo y octavo con el noveno. Es decir, son 4 juegos de rimas distribuidos de esa manera. 4 sonidos, le llaman los repentistas. Hay una prueba que le llaman el juego del decimante, en el que al repentista se le dan los 4 sonidos, las 4 últimas sílabas de los 4 sonidos distintos, las 4 rimas distintas de la décima, y se le da un tema. En nuestro caso particular, aprovechando la presencia de 2 repentistas excepcionales de Argentina y Uruguay, José Curbelo y Marta Swin, hace muy poco tiempo, en nuestra casa, mi esposa le dio a Marta Swin el tema El atardecer. Yo les había dado a ambos, les anoté las 4 rimas: Ana, Sia, Ero, Uto. Ana, Sia, Ero, Uto. 4 sonidos. A Marta Swin, mi esposa, le dio el tema El atardecer, y con esos elementos elaboró esta décima. Miro desde mi ventana como minuto a minuto dibuja el cielo impoluto un horizonte de grano. En la llanura pampeana la tarde despide al día, y en esa melancolía mi sombra por el sendero
sale a buscar un lucero que no llega todavía. Empleó 4 rimas que le habíamos dado y el tema. Con las mismas rimas, las repito, Ana, Sia, Edo y Uto, a José Curbelo, nuestra hija, la segunda de nuestras hijas, que en ese momento le estaba instalando un software en la computadora a Curbelo, porque los payadores ya no andan, lo decía el otro día, a caballo con la guitarra en la espalda, sino que andan equipados tecnológicamente. Porque en el caso de José Curbelo, vuelve a uno de el principal oficio del payador, yo decía, la militancia durante la época de Mayo, cuando la patria estaba gestando la emancipación. El payador fue el portavoz, fue quien divulgó y quien amplificó el verbo de los prohombres de Mayo hasta las masas analfabetas. Él transmitía, él llevaba el mensaje de patria, de libertad. Por lo tanto, se lo considera el primer periodista oral. José Curbelo en este momento está realizando por la radio La Folclórica, que es la radio en FM de Radio Nacional, la emisora del Estado en Argentina, la principal emisora. Todos los días busca a primera hora las 4 principales noticias y las graba donde se encuentre, las graba y las envía por mail, las envía por internet, y en la emisora pasan una a las 9, otra a las 10, otra a las 11 y otra a las 12. 4 décimas por día desde 2008. Calculamos que lleva más de 5.000 décimas haciendo ese periodismo oral que fue la primera misión del canto del payador en el Río de la Plata. Bueno, Curbelo, mientras le instalaban en la computadora, mi hija le dio el tema a la tecnología y con las 4 rimas que yo le había dado compuso: yo soy de esencia paisana, de puro origen campero, ahora se vive ligero, siempre el apuro nos gana, el hoy es más bien mañana, y el mundo de la poesía busca pausas todavía y no acepta en absoluto tiempo de rendir tributo a la actual tecnología. Los 2 payadores con las mismas rimas, pero con distinto tema, elaboraron estas 2 décimas totalmente distintas una de otra.